Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2. Inciso Tiro-Dingibur, el símbolo sagrado del Viria. Artículo G. Ética noológica y metafísica hiperbórea. De la primera parte vamos a citar los siguientes conceptos. Se define a la metafísica hiperbórea como aquella ciencia cuyo objeto de conocimiento son los símbolos sagrados. En consecuencia, todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Empero la definición no será completa si no señalamos su principal condición. Solo se consideran objetos metafísicos los símbolos sagrados que emergen por el umbral de conciencia y se enfrentan al sujeto consciente. Caso A. A poco que se medite sobre esta condición, se comprenderá que la misma hace de la metafísica hiperbórea una ciencia propia de la esfera de luz, es decir, una ciencia de la conciencia. Pero no hay que confundirse. El que tal ciencia sea propia de la esfera de luz no implica que su ámbito de observación sea exclusivamente la esfera de luz. No dijimos su objeto de conocimiento es la esfera de luz, sino su objeto de conocimiento son los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta, que tal como se dijo en el artículo H, página 159, un símbolo sagrado es no sólo la representación de un mito, sino el término de una procesión de formas que arranca en el arquetipo universal, quien está, según sabemos, sostenido por la voluntad del demiurgo. Vale decir que un símbolo sagrado, por haber sido separado de la estructura del designio, participa activamente de un arquetipo universal. La metafísica hiperbórea, entonces, es una ciencia propia de la esfera de luz, pero cuyo objeto de conocimiento, el símbolo sagrado, hace posible la trascendencia del microcosmos, pues extiende su ámbito de observación al plano arquetípico del macrocosmos. Por supuesto, la metafísica hiperbórea solo puede ser practicada por los virias y siddhas, ya que nada parecido al conocimiento de los arquetipos universales está permitido al pasú. Pero si al pasú le está vedada la posibilidad de trascender los símbolos sagrados, ¿qué sentido tiene su aparición? ¿Por qué el demiurgo ha previsto su emergencia? Respuesta: por un motivo operativo. Es el demiurgo, a través de los arquetipos universales, quien se propone operar sobre el pasú en determinados momentos de su historia. Y tal operación es posible porque los arquetipos universales se manifiestan en los símbolos sagrados, y éstos participan de aquellos. He aquí las posibilidades operativas. El símbolo sagrado ha emergido como representación de un mito, como efecto de la racionalización de una fantasía, o bien ha sido enseñado por un instructor cultural, un iniciador, y el pasú lo ha aprendido. Lo ha tomado el sujeto cultural como impresión sensible y lo ha percibido el sujeto consciente como representación consciente, vale decir, como símbolo sagrado emergente en la esfera de luz. O también el símbolo sagrado puede haber surgido en la superestructura del hecho cultural exterior y haber sido captado como descubrimiento, etc. En cualquier caso, sin que influya la manera como el símbolo sagrado ha llegado a ser conocido por el pasú, lo efectivo es que, al aparecer en la esfera de luz, indefectiblemente participará de un arquetipo psicoideo que ejercerá su acción sobre el sujeto. Ahora bien, ¿cuáles son esos momentos determinados de la historia del pasú en los cuales emergen los símbolos sagrados que permiten la operación de los arquetipos psicoideos? Es decir, durante los cuales la voluntad del sujeto resulta dominada por una voluntad trascendente.
Respuesta: tales momentos propios de la historia del Pazú, pero que no son ajenos a la historia de su comunidad sociocultural, puesto que existe un cierto paralelismo entre la estructura cultural y las superestructuras de hechos culturales, son momentos de crisis. Los símbolos sagrados tienen por función tender un puente sobre la crisis, relevando al sujeto anímico evolutivo, al alma, por un instante o por un tiempo más prolongado, del control del microcosmos. Pero ello ocurre naturalmente cuando el sujeto carece de voluntad para imponerse al proceso entelequial del símbolo sagrado. Justamente los momentos de crisis son aquellos en los que el sujeto anímico está desfalleciente, quizá desesperado, sintiendo que se hunde irremediablemente en las tinieblas de una situación insuperable. Pues bien, la sabiduría hiperbórea afirma que el primer paso de la solución de Wotan causa en el sujeto consciente una crisis subruna. Esto significa que el despertar y la orientación del yo perdido, su ubicación frente a la fenestra infernalis del arquémona odal para buscar la salida secreta, producen en el sujeto consciente la inequívoca sensación de que se interrumpe su continuidad vital, de que la corriente temporal de conciencia se detiene y abisma durante algunos instantes interminables. Es entonces cuando emergen los símbolos sagrados más peligrosos, correspondientes a mitos de extrema seducción, y acorralan al yo orientado contra la fenestra infernalis del arquémona odal. Es allí cuando el yo debe exhibir la actitud graciosa luciférica, suspendiendo la tensión dramática, reduciendo la potencia del símbolo sagrado y aprovechando su detención para conocer su verdad metafísica, para explorar el plano arquetípico invirtiendo el sentido del símbolo, es decir, para robar como Prometeo el fuego del cielo. Todo viria que haya efectuado el primer paso de la solución de Wotan deberá soportar la crisis subruna del sujeto consciente y sus intentos consecuentes de salvar el abismo mediante símbolos sagrados emergentes. Analógicamente, esta es la circunstancia que plantea la crisis subruna. El yo se encuentra frente al umbral de conciencia, sumido aún en el sujeto consciente. Sin embargo, tras haber dado el primer paso de la solución de Wotan, la gnosis del laberinto interior le ha permitido orientarse y situarse junto al arquémona odal. Con rigor, el yo se apoya en el ángulo recto, beta, mientras trata de hallar la salida secreta, el secreto del paso a la plaza Tau. En tanto no se concreta el segundo paso, el yo orientado está apoyado, es decir, de espaldas al ángulo recto y de frente al umbral de conciencia. Es entonces cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente. El sujeto consciente experimenta la súbita independencia del yo, producto del primer paso, como una resistencia interior de su fuerza volitiva. Por eso se siente enajenado y desfalleciente, pero esa fuerza volitiva interior que se revela no es otra que la fuerza poderosa del yo perdido, quien en su búsqueda de orientación arrastraba al sujeto consciente en sentido evolutivo, de acuerdo al objetivo de la clave genética. Así, el yo orientado resta su fuerza volitiva al sujeto consciente y éste experimenta la crisis subruna. Su reacción es consecuente, reclama una salvación, una ayuda para superar el momento crítico, un puente que una las orillas del abismo. Y la ayuda no se hace esperar porque está prevista en el plan microcósmico del designio Pazú. Surgen entonces de lo profundo de la esfera de sombra los símbolos sagrados, van emergiendo en la esfera de luz distintas representaciones de mitos estructurados que intentan completar su proceso entelequial fagocitando al sujeto consciente y asumiendo el control del microcosmos. Si al menos uno de estos símbolos sagrados concreta su propósito, el sujeto consciente se verá libre de la angustia crítica y por el contrario se sentirá fuerte y poderoso como un dios. Claro que este cambio solo significa que el sujeto se ha identificado con un arquetipo universal y que es el arquetipo, el mito, quien domina el microcosmos.
Naturalmente, en un caso semejante, el yo orientado está perdido, pues si no ha conseguido dar el segundo paso y aislarse en el arquemo naudal, será nuevamente subsumido en el sujeto consciente, sometido al peor grado de extravío en el camino Labrelix. El mito, y tras del mito, el demiurgo, se encargarán de extremar las determinaciones del engaño. De aquí que sea una cuestión de capital importancia para el yo orientado el modo de evitar el proceso de los símbolos sagrados. ¿Es posible tal pretensión? Nuevamente la respuesta es sí. El yo es capaz de controlar el proceso de los símbolos sagrados si presenta frente a ellos una actitud graciosa luciférica. Con otras palabras, cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente, el yo orientado se encuentra apoyado en el ángulo recto del arquemo naudal y frente al umbral de conciencia emerge entonces, frente a él, un símbolo sagrado que intenta desplegarse con gran potencia. Si ese despliegue se concreta, el yo orientado estará nuevamente perdido, pero el yo consigue detener su proceso y aún invertir el sentido para explorar su esencia arquetípica, presentando una actitud graciosa luciférica. Como vemos, la actitud graciosa luciférica es el comportamiento del yo orientado frente a los símbolos sagrados, es decir, frente a los objetos de conocimiento de la metafísica hiperbórea. Esto equivale a afirmar que la ética noológica requiere ser comprendida en un contexto metafísico. La ética noológica es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para liberar a mi espíritu cautivo? Pregunta que se plantea el yo solamente cuando está orientado, es decir, cuando se encuentra apoyado en el ángulo recto y frente al umbral de conciencia, vale decir, crisis subruna mediante, apoyado en el ángulo recto y frente al símbolo sagrado emergente, o con más precisión, apoyado en el símbolo sagrado del Viria y frente al símbolo sagrado emergente. La pregunta ética fundamental, ¿qué debo hacer?, la plantea el yo, entonces, por imperio del acto ético fundamental, que consiste en estar apoyado en el símbolo sagrado del Viria y frente al símbolo sagrado emergente. Este acto, cuya definición sintética es el yo frente al símbolo sagrado, es claramente un acto metafísico. Por consiguiente, la ética noológica se refiere exclusivamente a un acto interior, el yo frente al símbolo sagrado, y no considera a ningún acto exterior del hecho cultural, solo toma en consideración a las representaciones conscientes que hayan asumido la dimensión de símbolos sagrados, por ejemplo, los símbolos iniciáticos introyectados por inducción trascendental. En cuanto a la conducta del Viria, la ética noológica solo define un caso de comportamiento exterior, aquel que corresponde a la actitud graciosa luciférica interior y que se denomina honor. Con otras palabras, cualquier forma de expresión exterior es la manifestación de una fuerza volitiva determinada. Cuando la fuerza volitiva procede del sujeto anímico, la expresión es postora de sentido, afirmadora del valor general y particular de los objetos culturales. A esta expresión que cumple el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, la ética noológica no considera bajo ningún punto de vista. Por el contrario, cuando la fuerza volitiva procede del yo despierto, esto es, cuando el yo presenta una actitud graciosa luciférica en el acto ético fundamental, la expresión correspondiente es el honor, al que la ética noológica define así: el honor es el acto de la voluntad graciosa. Aunque esta definición recién será explicada en el próximo inciso, conviene mencionar que en el Viria perdido y aún en el iniciado hiperbóreo, el honor no es expresión permanente y que requiere un kairos. El kairos del honor, el momento absoluto en que se manifiesta el espíritu y el Viria expresa la hostilidad esencial. Solo los siddhas leales, cuya expresión permanente es la hostilidad esencial hacia la materia macrocósmica, actúan siempre con honor. Resumiendo, el único acto exterior del Viria que comprende la ética noológica es el kairos del honor, la expresión que corresponde a la actitud graciosa luciférica del yo. Ante el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado, el Viria se pregunta, ¿qué debo hacer?
La ética neológica, basándose en su principio cardinal que enuncia, la runa increada es la verdad del Virya, ofrece una respuesta. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica. Y la sabiduría hiperbórea confirma, solo adoptando una actitud graciosa luciférica, el yo podrá evitar el proceso de los símbolos sagrados y conseguirá aislarse en el arquemo naodal, el centro del laberinto interior. Entonces actuará con honor, la única moral del Virya. La actitud graciosa luciférica será definida más adelante como propia de un tipo de Virya perdido, el gracioso luciférico. La ética noológica describe a este tipo, junto al lúdico y al sacralizante, como integrante de una tipología psicológica de los Viryas perdidos denominada aberro. Esta tipología, que comenzará a desarrollarse a partir del siguiente artículo con la descripción del tipo lúdico, se refiere en todos los casos al acto ético de el yo frente al símbolo sagrado. Así, los tres tipos básicos de Virya perdido, lúdico, sacralizante y gracioso luciférico, se definen por la actitud que el yo perdido asuma frente al símbolo sagrado.